Bueno, creo que éramos 40 y algún poquito al comienzo de esto. Ya estamos todos de nuevo. Bueno, antes de seguir, quedemos de acuerdo, por si esto se vuelve a cortar, en retomar la misma sesión que esta segunda parte, ¿sí? La que era el link de las 8. Retomamos el mismo link, así, inmediatamente, si esto se nos corta en el medio de la explicación. Bueno, habíamos llegado hasta el punto, a ver un segundito, está viendo un cacerolazo muy fuerte, hay mucho ruido afuera, no sé si ustedes lo escuchan. Está bravo, el ruido. Habíamos llegado al punto donde describíamos de algún modo el modo de falla de los rodamientos, ¿sí? Que era propio o inducido o generado por tensiones de contacto. ¿Está bien? Entonces, es interesante, entendiendo esto, tratar de conceptualizar y contextualizar el funcionamiento de modo correcto de los rodamientos, ¿no? La idea es evitar que se llegue al desprendimiento de material, como se ven en las imágenes, en un nivel excesivo, digámoslo así. ¿Sí? Hay mucho ruido, disculpen. No sé si lo escuchan también, pero bueno. Hay que entender, para predecir el modo de falla, qué características tiene. Como todo fenómeno de solicitaciones variables o de fatiga, tiene características de ser un fenómeno descriptible desde el punto de vista matemático como un fenómeno estadístico, ¿sí? Otra característica muy importante es entender que el desprendimiento de material ocurre indefectiblemente con el paso del tiempo. Es decir, por más chica que sea la carga, al final voy a evidenciar y poder ver en los rodamientos desprendimiento de material. Y lo que es lógico, a mayor nivel de carga, el número de ciclos en el cual se visualiza un desprendimiento de material excesivo se hace menor. Es decir, ante mayor carga, la cantidad de ciclos donde ocurre la fatiga disminuye, ¿sí? La fatiga o el desprendimiento de material. Para, de algún modo, limitar este fenómeno, desde el punto de vista constructivo y de los materiales, se pretende que las piezas y los elementos de los rodamientos sean lo más duro posible a nivel de la superficie. Por otro lado, el fenómeno de fatiga superficial podría llegar a iniciarse también en la superficie, no solo debajo de ella, como vimos a causa de las tensiones máximas tangenciales. Entonces, es importante que las superficies sean lo más regulares posibles, a punto tal que sean de pulidos de altísima calidad. Lo que acá se denomina como a través de mejoras de acabado superficial podemos reducir o atenuar el efecto de las picaduras. Otra manera de atenuar este modo de falla es generando lubricantes de una tensión superficial elevada. Con esto lo que se logra es evitar que el lubricante se escurra dentro de las grietas generadas por las tensiones de Hertz o puntuales, ¿no? Los materiales constructivos, de los rodamientos son en general de base de aceros, inoxidable, con aleaciones de cromo, de níquel cromo, cromo manganeso, todos aceros de alta resistencia, de baja deformabilidad, ¿sí? Bueno, todos los aceros tienen igual módulo de elasticidad, pero hacia la resistencia y la dureza superficial, las aleaciones.
Y en el extremo también existen rodamientos elaborados a partir de materiales cerámicos, ¿sí? Como el nitruro de silicio, con el objetivo de atenuar las fallas por fatiga. Entiendo que los materiales cerámicos no sufren el efecto de la fatiga. ¿Está? Por ejemplo, otro efecto positivo de usar materiales cerámicos es que no son, o que son aislantes eléctricos, y en algún caso, en alguna máquina, podría ser de interés que el vínculo sea un aislante eléctrico, por ejemplo. Pero bueno, esto es un poco para darles una dimensión de las alternativas de materiales que se pueden disponer para fabricar los rodamientos. Bien, seguimos. Esto es anecdótico, es otro elemento de máquina que sufre la falla por fatiga superficial. Estamos hablando de las ruedas de engranes, las ruedas dentadas de engranajes. ¿Sí? Ya vamos a ver en las unidades propias de engranajes que hay un punto durante el engranaje donde el movimiento es parecido a una rodadura pura. En torno a ese punto ocurre el desprendimiento o descascaramiento por tensiones de contacto. Esto es nada más para abrir un poquito el espectro más allá de rodamientos. Relativo al funcionamiento, hay que decir que es una condición necesaria la aplicación de lubricantes a efectos de reducir la consecuencia no deseada de la fricción, que es el calentamiento. ¿Sí? Vimos que idealmente se pretende que el rodamiento funcione parecido a una rodadura pura, pero luego cuando aparecen las cargas se deforma, ¿no? Cuando se deforma, indefectiblemente hay algún grado de deslizamiento entre superficies. Ese deslizamiento genera fricción y la fricción genera calor. Luego, el lubricante tiene la función de separar las superficies que se están deslizando a efectos de que no se genere calor excesivo. ¿Bien? También tiene un efecto secundario importante, que es proteger a las superficies de la corrosión, oxidación y suciedad, dice acá. ¿Ah? Pero principalmente lo que se busca es reducir la fricción para atenuar la consecuencia no deseada de que se genere calor excesivo. Hay tipos de lubricantes semisólidos o semilíquidos, que son las grasas, ¿está bien? Y los aceites. Acá hay alguna descripción de cómo se usa, qué propiedades tiene cada uno, se los dejo, esto es para que lo puedan leer. No obstante, vamos a hacer mención a algunos sistemas de lubricación a través de aceites. Vamos a mirar cómo funcionan la lubricación en baño de aceite, en niebla o salpicado, o con circulación forzada. La lubricación por baño de aceite se resuelve asegurando que una parte del rodamiento quede debajo de un determinado nivel de aceite. Acá en la imagen a la izquierda se ve un contenedor en el cual se aloja un rodamiento, esto que se ve acá es un rodamiento. Ese contenedor tiene ciertos espacios internos o juegos dentro de los cuales se vierte el lubricante. Se llena hasta un punto tal en que se genera un baño que no debe sobrepasar la mitad o el radio de la bolita inferior. ¿Sí? Entonces, cuando el elemento rodante pasa por el baño, se moja con el aceite y mientras dura el funcionamiento,
el aceite separa las superficies, haciendo que el calentamiento no resulte en niveles que sean perjudiciales para la instalación. Limitar el nivel de baño de aceite tiene que ver con evitar que se genere como un batido del aceite y burbujas, lo cual deteriora o desnaturaliza las propiedades del aceite. Sistemas de niebla se resuelven a través de sistemas aspersores de lubricante que dirigen la niebla del material de aceite a zonas donde se detectan generaciones de calor. Bien, generación de calor. Este es un medio bastante efectivo. Luego existen sistemas por salpicadura, donde, acá, no sé si se ve el puntero, pero bueno, los rodamientos están ubicados en esta zona, a la derecha, y en esta otra zona. No es muy claro el dibujo. Pero bueno, esto es el árbol o un eje que tiene un elemento de máquina. Y el sistema por salpicadura funciona de manera tal que el elemento de máquina que está rotando, en algún momento ingresa en un baño de aceite y termina salpicando contra las paredes de este habitáculo lubricante que por gravedad cae a una serie de tubos que derivan el aceite hacia el rodamiento. El aceite recorre el rodamiento y retorna a la cuba donde está el baño de aceite, ¿sí? Esto hace que el aceite, bueno, se enfríe en esta zona por convección. Cuando se salpica vuelve a pasar por el rodamiento, se calienta, baja, se enfría, ¿sí? Entonces se genera un sistema de evacuación de calor bastante eficiente, aumentando la superficie de contacto, ¿no?, de aceite con la estructura de la máquina. En este sentido, en cuanto a eficiencia de evacuación de calor, los sistemas de circulación forzada son los más eficientes, dado que adicionan intercambiadores de calor. Acá lo que se representa es la punta de un árbol, acá se ven los elementos rodantes de un rodamiento, y esto funciona así. De una cuba con aceite, por un efecto de vacío generado por una bomba, el aceite asciende y pasa por un intercambiador de calor donde se enfría. Se filtra, removiendo partículas que puedan dañar la instalación, y entra en el rodamiento, evacuando el calor, que luego se disipa a través del intercambiador de nuevo. Esto, bueno, la eficiencia con la que se evacúa el calor por un intercambiador de calor es mucho mayor que el propio efecto de convección del sistema de salpicadura que vimos antes, por ejemplo, ¿no? Esta instalación es más cara, evidentemente. Acá una tablita ilustrativa de las ventajas de la lubricación con grasa versus aceite, ¿sí?, donde las grasas se circunscriben a aplicaciones en general de menor velocidad de funcionamiento, producto de que todo el calor generado queda contenido dentro de la propia grasa y el ámbito del rodamiento, y a lo sumo el calor que se evacúa es por contacto y por convección, ¿sí? Además tiene como menor capacidad de separación de superficie la grasa versus el aceite. El aceite por ahí puede ser un sistema más sucio y costoso de mantener. ¿Está bien? Y requiere otro tipo de cuidados llevados al extremo de un intercambiador de calor de circulación forzada como este que acabamos de ver último. Seguimos.
Otro aspecto relacionado con el funcionamiento a entender es que la vida útil de los rodamientos, es decir, el tiempo que lo puedo usar hasta que aparezca el descascaramiento o la picadura, está limitado con la velocidad de funcionamiento. ¿Sí? Y la velocidad de funcionamiento depende, como vimos antes, del sistema de lubricación que estemos utilizando, del nivel de cargas. Esto está especificado en los catálogos. Acá abajo hay un extracto de tabla, ¿sí? Donde se ve que en función de qué tipo de sistema de lubricación utilice, tendremos una velocidad límite para cada modelo de rodamiento. Depende del tipo y modelo de rodamiento que estemos utilizando, la velocidad en la cual lo voy a poder operar y si tiene juegos internos o no. Juegos internos me refiero a las separaciones que pueda haber, o las holguras que puede haber entre los componentes del rodamiento. Entonces, recapitulando, vimos cargas, vimos que es necesaria la lubricación, vimos que hay límites de velocidad de funcionamiento que dependen de diferentes factores, del sistema de lubricación, nivel de las cargas, temperatura del entorno. A mayores temperaturas, evidentemente la velocidad tengo que limitarla porque el sobrecalentamiento o el calentamiento crece a partir de una temperatura elevada, ¿no? Tipo y juegos internos en el rodamiento. Acá se ve una imagen de un rodamiento, ¿no? No sé si habían prestado atención. Estas son personas, como cualquiera de nosotros, y el rodamiento que mide 60 centímetros más que cualquiera de estos muchachos que no parecen muy chiquitos que digamos. Imagínense el tamaño, el peso de este rodamiento. Entonces, esto puede funcionar a velocidades que tengan que ver con este tamaño, ¿no? Las inercias y los esfuerzos, cuando esto empieza a girar, adquieren niveles bastante importantes, me imagino. ¿Estamos bien acá? ¿Hasta acá con preguntas? Digan, chicos, ¿eh? Ya para redondear aspectos de contexto y de funcionamiento, vamos a decir que como atributos característicos de los rodamientos, podemos distinguir que durante el arranque, el rozamiento interno del rozamiento interno, ¿no? En el rodamiento es de baja magnitud, ¿sí? Y no es mucho mayor que el rozamiento que se verifica cuando estamos en régimen de operación. Esto tiene una característica importante que los hace apropiados para máquinas que tienen sucesivos arranques y paradas. Tienen una vida útil limitada, por esto que dijimos de que la fatiga superficial ocurre indefectiblemente con el paso del tiempo. En algún momento el rodamiento se va a romper, es la conclusión, por más que esté solicitado a cargas bajas. Algunas configuraciones pueden resistir cargas axiales. Esto parece lógico, pero acá abajo hay una nota que dice 1. Todos estos atributos son distintivos si los comparamos con los cojinetes de deslizamiento, que son la otra solución que vamos a ver más adelante en la materia. ¿Sí? Esto parece inducir que los cojinetes de deslizamiento no soportan cargas axiales. Evidentemente es así. Entonces, los rodamientos tienen esa ventaja respecto
de los cojinetes de deslizamiento que funcionan solo con lubricantes. Requieren relativamente poco lubricante, ocupan relativamente poco espacio axial, son angostos, no obstante son grandes radialmente hablando, y son silenciosos. Tratamiento práctico. Yo dejé entrever antes un extracto de catálogo. Evidentemente, como ocurría con las poleas y las correas, bueno, nos quedan 10 minutos, chicos. Si se corta, volvemos inmediatamente a este mismo link. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Como les decía, el tratamiento es análogo al de correas y poleas, porque las dimensiones y modelos de rodamientos están normalizados y están catalogados. Bien. Entonces el proyectista debe seleccionarlos desde un set de modelos y tamaños disponibles que fabrican empresas especializadas, ¿no? Dados los atributos de los rodamientos, pueden ser más apropiados que otros tipos de cojinete para ciertas aplicaciones. No obstante, no se puede decir que sean mejores o peores que otras soluciones, ¿no? Hay rangos de aplicación para rodamientos y rangos de aplicación para cojinetes de deslizamiento. ¿Está bien? Eso es para... ¿Qué familia de cojinete uso? Bueno, depende. Vamos. Avanzamos todo esto. Espero que esta segunda parte sea un poquito más ágil. Tipos de rodamientos. Los tipos de rodamiento, de alguna manera, están condicionados al tipo de elemento rodante con el que se conciben. Tenemos rodamientos de elementos rodantes esféricos, y los vamos a llamar, en este caso, rodamiento rígido de una hilera de bolas. Los hay de 2 hileras también. Este rodamiento tiene la particularidad que absorbe cargas axiales y radiales. Puede hacer las veces de un vínculo de segunda especie. Acá abajo hay una descripción de estos atributos. Son apropiados para altas velocidades y admiten una ligera desalineación entre el eje del árbol y el eje del centro de la pista externa. Ahora vamos a ver un esquema. Después tenemos rodamientos cuyos elementos rodantes son cilíndricos. Acá se ven. ¿Sí? Son cilindros, propiamente dicho. Son aptos para altas velocidades, admiten mínimas, pero muy, muy bajas desalineaciones. Muy, muy poquito. Mejor si no se desalinea el eje. Y solo admiten cargas radiales. Entonces imagínense que si yo aplico una fuerza en esta dirección, bueno, la forma de la pista, fíjense que es como un rectángulo, cuando el eje tiende a moverse hacia uno de los lados, por todo este sistema de montaje, la pista se mueve también. Por ende, no tiene capacidad de resistir cargas axiales. Al contrario, el de elementos rodantes esféricos, sí. ¿Por qué? Porque imagínense que esto se mueve hacia los costados, por el empotramiento que se genera acá, o la vinculación, la pista interna también tiende a moverse, pero el canal donde está alojada la bolita, en algún momento va a interferir con la propia bolita, que del otro lado va a interferir con el canal de la pista externa, y al final va a encontrar una reacción en la estructura fija de la máquina o la bancada.
¿Ven? El alojamiento. Por eso tiene capacidad de resistir ciertas cargas axiales. Bien. Acá dice, soportan cargas medianas tanto radiales como axiales. Y combinadas. Hay rodamientos cuyos elementos rodantes son de tipo cónico, como lo que se ve acá a la izquierda. La pista interna tiene una forma tal que el elemento rodante se ingresa dentro de la pista. La pista externa no tiene ningún tipo de canaleta o canal. Por lo tanto, el conjunto se puede desarmar como se ve acá. Bien. Estos rodamientos se montan siempre de a pares, enfrentados, ¿sí? Siempre se usan de a dos. Los rodamientos de rodillos cónicos. A ver si tengo alguna flechita. Si apareciera la fuerza en esta dirección, el eje... El árbol iría hacia la izquierda, por este resalte empujaría a la pista interna trataría de empujar al elemento rodante, que al final encuentra una resistencia en este plano inclinado, que está fijo por su empotramiento en el alojamiento de la máquina. ¿Sí? Si al contrario la fuerza tuviese dirección contraria, cuando el eje va hacia la derecha, la pista interna también, y acá no hay ninguna interferencia de materiales que no permita que el rodamiento se desarme. ¿Está bien? Bárbaro. El otro tipo de rodamiento que vemos acá es tiene elementos rodantes que tienen forma abarrilada y se los llama de rodillos a rótula. La primera característica distintiva es que tiene dos hileras de elementos rodantes. Todos los que vimos antes tienen una sola. En la imagen acá abajo se ve cómo el conjunto de pista interna y elementos rodantes gira libremente respecto de la pista externa. Esto le permite los rodillos a rótula, rodamientos de rodillos a rótula le permite soportar desalineaciones. Acá está, ¿ven? El eje se puede desalinear respecto de la pista externa, todo lo que quiera. Total, el rodamiento no va a oponer resistencia. Son adecuados para cargas radiales y axiales y para velocidades medias. Los rodillos cónicos, rodamientos de rodillos cónicos, soportan, como dije, cargas en una sola dirección, axialmente hablando, y en dirección radial también. Admiten poca desalineación, muy poquita. ¿Se entiende hasta acá? Acá está el efecto de desalineación que les hablaba. Cuando el eje se flexiona, se ve que el eje longitudinal del eje o del árbol adquiere una forma curva, no obstante el eje que define la posición de las pistas se mantiene recto. Entonces los rodillos a rótula permiten que el árbol se deforme libremente, lo cual es deseable en los montajes. Hay rodamientos que son especialmente diseñados para resistir cargas axiales, se les llama crapodinas.
puede haberlos de elementos esféricos o también de tipo abarrilados o a rótula, como se ve acá. Se ve que las partes se desarman completamente, ¿no? Por la forma que tiene. ¿Se pudo visualizar, chicos? ¿Alguna pregunta?